Fantasías en Carrusel. Un reencuentro con los hacedores de la literatura a través de la historia. Una aventura literaria con los escritores de nuestros días en la voz de René Avilés Favila. Fantasías en Carrusel. Buenas noches. Estamos en Fantasías en Carrusel, un programa de René Avilés Favila, en donde la literatura es protagonista fundamental. Sean ustedes bienvenidos, queridos radioescuchas. Soy Rosa Marta Jasso, de nueva cuenta con ustedes a través de la frecuencia de la XCB. René, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo has te va? estado? ¿Qué nos Bien. platicas? Bien, pues nada, viendo que este país tiene ahora dos manías. ¿Cuáles son, René? Una es la de escribir novelas históricas. Ajá. Y otra es la de escribir libros sobre frívolos, sobre política nacional, las 1000 muertes de Luis Donaldo Colosio, el crimen aterrador de José Francisco Ruiz Massieu. Es decir, no hay escritor en este momento que no haya ya escrito un libro sobre los grandes asesinatos, los grandes problemas, en un tipo de literatura frívola, superficial. Ahí sí cabría el término light. Creo uso también en esta catarata, en esta avalancha de novelas históricas, en donde Stefan Zweig debe ser muy recordado y muy apreciado, porque las de él eran francamente maravillosas. Pues tenemos una cantidad de basura, pero además tiene mucho éxito. Resulta que si no tienes imaginación, te encuentras con un personaje maravilloso de la historia mexicana. ¿Quién te gusta? Iturbide, Vasconcelos. Vasconcelos mejor. ¿Quién te gusta? El que sea, y haces una novela. Puede ser Carlota. No importa que sea buena o mala escritora. Pues no, si tu personaje es lo suficientemente atractivo, ya tuviste un gran éxito. Pero debo decirte que los últimos, 30, 40 libros de éxito en México, sí están dentro de estas dos vertientes que he señalado, predominantemente en la vertiente de la novela histórica, o de la historia novelada, como le quieras llamar. Creo que... ¿Sería el caso de Del Paso con...? Lo del Paso, que es quizás lo más respetable de toda esta catarata de novelas históricas, ¿no? Que ni son historia y luego, pues, con un poco de mala suerte, tampoco son novelas, pero bueno, pues esto ya es más bien como parte de la crítica, de los lectores. Si ellos las compran, bueno, pues que sigan comprándolas, ¿no? Allá ellos, ¿verdad? Bueno, el programa de este día está dedicado a una novela llamada A la sombra del ángel, escrita por la norteamericana Catherine S. Blair, de reciente publicación. El personaje principal de esta historia es una mujer impresionante que ha dejado huella en la historia mexicana. Se trata de Antonieta Rivas Mercado. Dueña de una biografía fuera de serie, de una vida poblada de luchas y emociones, Antonieta Rivas Mercado era portadora de formas de rebeldía, inteligencia y sensibilidad que la sociedad de su tiempo no comprendía. Relacionada con legendarios personajes de la cultura nacional hacia los años 20 y 30, de Diego Rivera y Frida Kahlo a Tina Modot con Celos, sin olvidar a los contemporáneos, ella representa pasiones y luchas libertarias. Un personaje entrañable que también conoció los dolores de la tragedia. ¿Por qué no nos hablas un poco de Antonieta Rivas Mercado, René? ¿Quién era? ¿Qué buscaba? ¿Cuál era su proyecto de vida? Mira, la verdad que creo que es un personaje muy interesante, porque yo creo que quedó como una especie de sándwich entre dos generaciones, entre dos épocas radicalmente distintas. Es decir, entre el porfirismo y la revolución. Y yo creo que no va a entender ni el porfirismo ni la revolución. Lo prueba de un lado su esnovismo, su afición a los salones, su europeísmo, sí, y del otro lado su adhesión a José Vasconcelos.
Sí, yo no he conocido a ninguna persona devota de Vasconcelos que no haya terminado en las posiciones más reaccionarias del país. Y bueno, pues ella vivió pocos años, de tal manera que pues debe haberlos vivido con una gran intensidad por lo que leemos. Piensa, nació en 1900, era hija, y la alusión es muy obvia. El libro lleva como título A la sombra del ángel. Su padre fue el que construyó el Ángel de la Independencia, que es una obra que exactamente, si mal no recuerdo, es inaugurada en 1910. Es decir, es una obra del centenario, el auge y caída de Porfirio Díaz. Es decir, cuando esta niña tiene 10 años de edad, hoy tendría 95 años, la edad de Fidel Velázquez. Entonces es muy llamativo los años en que nace, vive, se desarrolla, porque uno a los 10, 12 años está totalmente formado. Es decir, ella nació y se formó de muchas maneras en el porfirismo, y su vida en la revolución, o como resultado de la revolución, pues es como un desastre. Por lo menos en la novela así se ve. Es decir, esta novela histórica de la que sería su yerna. Catherine está casada con el único hijo, su nuera. Está casada, qué bueno que ves, porque yo nunca entiendo los parentescos, porque como no tengo ni mamá, ni hijos, ni marido, ni nada, soy únicamente yo y mi alma, me resulta un demonio ser, incluso no sé cómo ser el compadrazgo y por qué razones, pero bueno, entonces esta mujer, la autora, la novelista, muestra a lo largo sobre todo en la parte intermedia donde habla de la revolución, muestra un cierto desdén, una especie de desprecio por la Revolución Mexicana. Vasconcelos aparecería como un gran revolucionario, yo siempre lo he visto como una primera reacción, como una gran reacción a la Revolución Mexicana, como una especie de contrarrevolución. Pensemos que después de él, quien va a llevar a la Revolución Mexicana a su mayor ascenso es ni más ni menos que el general Lázaro Cárdenas. Así es. Entonces, bueno, pues esto nos marcaría un poco esta leyenda, este gran mito que es Vasconcelos. Entonces esta mujer está a contrapelo, pues en dos generaciones realmente. Por un lado, el porfirismo que acaba, incluso déjame decirte algo, es decir, si hay algo poco novedoso en este país, en un país de mala memoria, en un país de una gran ignorancia, es el Ángel de la Independencia. Ese ángel que tú ves tan mexicano es una copia exacta de un pequeño monumento que está en el río Sena, en París. Es decir, de ahí se lo planchó impunemente el padre de Antonieta. En ese afrancesamiento muy comprensible, además, porque yo sigo siendo afrancesado. Y esta mujer, fíjate, ¿dónde podríamos ubicarla dentro de, con qué mujeres más distintas? Latina Modotti, Frida Kahlo, Machila Armida, más recientemente Pita Amor, María Asúnzolo, la Nahui Olin, sí. Muchas de ellas la propia Ninfa Santos, más reciente, pero todas ellas de una vida más o menos trágica, porque dentro de todo fueron mujeres muy rebeldes a la sociedad. Así es. ¿Qué te parece, René, si escuchamos algunos fragmentos de A la sombra del ángel? Claro. Viva Vasconcelos. Abrazos, apretones de manos, breves discursos y finalmente la delegada de la Organización de Mujeres la condujo al Hotel Francia. Arriba, en su habitación, Antonieta recordó la descripción que le había hecho Albert de la batalla de Torreón y se estremeció. Ahora estaban haciendo campaña en pos de una nueva era. La revolución había muerto y también sus líderes, Madero, Zapata, Carranza, Pancho Villa, todos ellos asesinados. Descartó la idea perturbadora y se lavó rápidamente, preparándose para el mitin de la noche en un teatro de la ciudad. Las palabras de Vasconcelos se escucharían en la plaza. Ciudadanos, esta es la hora decisiva. ¿Quién llevó al poder a los funcionarios que reglamentan sus vidas?
que les hacen humillarse pidiendo favores y pagar sobornos cuando solo exigen lo que es su derecho. ¿Han oído repetir a Ortiz Rubio como un loro, con frases huecas, los ideales revolucionarios? ¿Van a permitir que Calles les dicte su futuro? El inconfundible disparo de un arma cortó el aire. Rodeado por un estrecho cerco de su joven guardia y una multitud de seguidores, el candidato fue sacado del teatro. Era más de medianoche cuando Antonieta pudo cruzar unas palabras con José. Ahora el temor le deformaba la voz. ¿Crees que intentaban asesinarte? No, lo que creo es que intentaban asustarme. Escribiendo en taquigrafía personal, Antonieta tomaba notas. En la confusión, Ibarra, quien debía presentar al candidato, fue detenido por la policía y llevado al puesto donde lo acusaron de borrachera. Lo azotaron bestialmente y lo soltaron, con la camisa empapada en sangre bajo el saco. Ibarra volvió a tiempo para pronunciar impasible la presentación del candidato José Vasconcelos. Habida cuenta de la personalidad y la trascendencia de Antonieta Rivas Mercado, su vida ha sido estudiada, llevada al cine y ahora pasa a la novela. ¿Cómo ves este trabajo de Catherine S. Blair? Mira, la verdad es que es una novela o un libro, me parece muy honesto. No es una gran obra, no es la maravilla, pero está construida con una gran honestidad. Empieza por el final, lo que le da un cierto dramatismo. La divide en 3 grandes momentos. Esto es el prólogo, y luego tres grandes momentos. Uno de ellos sería efectivamente la revolución, es decir, la familia, los años de formación, la revolución y la campaña vasconcelista, que creo que eso es efectivamente la manera en que se puede dividir la vida de Antonieta Rivas Mercado. Comienza justamente cuando ella se va a suicidar a Notre Dame, que es para nosotros muy impactante. Equivaldría a que una guatemalteca entrara a la Basílica de Guadalupe y se pegara un tiro. Es exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo. Si llega una mujer como Antonieta Rivas Mercado a Notre Dame, si la observa un cura católico, Sobre va todo de negro, francés, ¿verdad? francés, ella debe haber hablado muy bien francés, si saca una pistola que al parecer le había regalado el propio Vasconcelos y se pega un tiro. Si la gente se acerca curiosa y descubren que es católica porque trae una medalla. Pensemos que la Revolución Mexicana tenía también como meta, es decir, cambiar esta actitud fanática del pueblo mexicano, cosa que no se ha logrado jamás, pero bueno, quiere decir que esta gran revolucionaria no es revolucionaria, es una mujer rebelde, etcétera, etcétera. Si tenía también su medallita y bueno, también le entraba a este tipo de cosas. Y así empieza la novela. Después narra con mucho cuidado, es al parecer una reconstrucción muy seria donde ella consultó a todos los que... La bibliografía existente, que tampoco es gran cosa, la directa, son las novelas, no son novelas tampoco, son los libros autobiográficos de José Vasconcelos, muy discutibles todos ellos, de una gran arrogancia todos, pero francamente fascinantes. Era un escritor de garra, te atraía. Andrés Enestrosa, en fin... esta muchacha, bueno, ya es una viejecita la autora, está casada con el hijo, pues, el único hijo de Antonieta Rivas Mercado, y al parecer, según dice el libro, yo no lo sabía, créemelo, viven en México. Si viven en México deben vivir en un convento o en las catacumbas. Totalmente recluidos. Porque nadie sabe, yo no sabía, decir, yo pienso ser una gente más o menos informada, dirijo un suplemento más o menos importante, tengo una vida, supongo que social, activa, social dije. Yo pensé que ibas a decir disipada. No, social, lo de activa ya era la parte interesante del asunto, pero no. Y bueno... La novela está escrita en inglés y traducida, publicada por Alianza Editorial. Yo le auguro un gran éxito a esta novela. Sí, la verdad es que se lee de corrido. Yo la leí apresuradamente para fines de este programa, presentarla,
pero créeme, Rosa Marta, que es muy atractiva la novela. Está narrada con una gran sencillez y a diferencia de todas las novelas que citaba yo al principio, no tiene esa pedantería insufrible de querer hacer la gran novela. Sí. Está bien contada, trata de tener un lenguaje, digamos, muy mexicano de pronto, usa términos como cuates, que supongo que esto no es una traducción, que estará así en el original. Entonces creo que es una novela que vale la pena. Pienso que como biografía incluso debe ser lo más cercano a la vida de esta mujer, puesto que fue la nuera, y aunque no la trató, no la conoció, pues ha podido reconstruir su vida. Al parecer es el único libro de esta tal Catherine Blair, y entonces, bueno, pues es un libro muy ameno que se lee, es muy interesante, alcanza momentos de dramatismo. Pensemos en esa escena inicial y luego la escena final, es decir, la novela termina en el justo momento en que ella ha hablado con Vasconcelos, no se llega a ningún lado, pues el otro era un mojigato convencional. Es decir, por más que me digan que era un mojigato Vasconcelos, entonces sus hijitos, su esposa, es decir, lo que yo conocí todos el mundo de Vasconcelos. Estuve en la casa de su familia, estuve con sus nietos, de esto no sé si se puede decir por radio, pero me emborraché varias veces con el que sería su Donald Blair, con sus nietos, con sus hijos, jarrié intensamente. Entonces, bueno, pues conozco la gran tragedia de la familia de cerca. Entonces, bueno, pues el caso es que esta mujer ha actuado con una gran honestidad y ha hecho un libro, francamente, yo diría que más que decoroso. Escuchemos otro fragmento de este libro. Antonieta cayó en su cama exhausta. Mañana seguirían a Tampico, el centro petrolero de México. Sería esta la prueba decisiva. Daba vueltas sin poder dormir mientras las imágenes le pasaban por la mente como en una película. Había abierto los ojos a un México que nunca antes existió para ella. Había visto una pobreza agobiante, la amabilidad cariñosa de la gente de provincia, el temor al poder político. Las armas hablaban más fuerte que la voluntad de votar. José llevaba un arma en... Su comité había insistido en ello, pero él había jurado no usarla nunca. Llegaría el momento. Intrépido y confiado en cada mitin, José representaba un blanco. Lo matarían igual que a los otros. Ella trataba de apartar el temor que le devoraba el corazón. Más tarde hablaban Antonieta y José, bañados por las aguas. El gozo del deseo satisfecho y la dicha del éxito los llenaban a ambos de un éxtasis que nunca antes habían conocido. Deberás crear una nueva función en tu gabinete, señor presidente. Un secretario del Departamento de Cultura y yo seré la secretaria. ¿De acuerdo? La primera mujer en el gobierno. Tengo muchos planes para ti. Muchos más importantes. Serás mucho más que eso. Ya sabía yo que habría de encontrarte algún día. ¿Sabías tú que existe un poder muy profundo ahí donde mora el alma y que guía al destino? Yo lo siento. Y sé que tú también lo sientes. Ahora sé que has ganado, José. Tienes a México en la palma de la mano. Seguimos aquí en Fantasías en Carrusel, hablando del libro A la sombra del ángel. Todo parece indicar, René, que la presencia de María Antonieta Rivas Mercado tiene importancia en el medio cultural mexicano de izquierda de los años 20 y 30. ¿Qué nos puedes decir a este respecto? Pues mira, era, no sé, como sin el talento de la George Sand, era así, ¿no? Es decir, era de salones, era como Rosario, la de Acuña. Uh-huh. Era una mujer que en su casa pues, tenía dinero, era culta, era inteligente, era audaz, tenía una moral frivolona, más o menos distinto. Yo creo que era muy frivolona y eso fue lo que la perdió.
Es decir, enamorarse de un hombre que realmente parecía más enamorado del poder que de un verdadero ideal. Los grandes ideales, a los grandes revolucionarios, los estimulan, no se quiebran por un fracaso. Volvería a citar el caso de Lenin, citaría el caso del hoy muy desprestigiado Fidel Castro. Fracasó, fue a la cárcel, pero siguió. No lo detienen romances bobalicones. Para las películas son buenísimos y a mí me encantan los romances y me encanta el amor y me encanta todo esto, pero si tu meta es transformar un país, si tu meta es cambiar radicalmente una situación política, bueno, pues eres como Napoleón Bonaparte, te casas por compromisos de Estado, es decir, no porque estés enamorado. Y entonces, bueno, pues esta mujer va a invertir hasta su dinero en la campaña vasconcelista. He escuchado a Andrés Enestrosa, que fue amigo de Antonieta y además vasconcelista, fue cercano, lo he escuchado hablar de ellos y bueno, pues todo parece que efectivamente era así, era una mujer muy enamorada también de alguien que no le iba a hacer mayor caso, porque finalmente, pese a todo, era un hombre en el que predominaba más la parte convencional. De tal manera que formaría parte esta Antonieta Rivas Mercado de este grupo de mujeres fascinantes, ninfas santos en menor medida, que pues de alguna manera dentro de nuestra historia modestísima aparecen como precursoras de un cambio social, de las luchas femeninas, de que no me quiero quedar en la casa para guisarle a un idiota, de plancharle, cosas que siguen siendo el pan nuestro de cada día. Si tú llegas a un restaurante a las 10, ya se llenó de viejas gordas burguesas idiotas que corren a tomar el desayunito porque ya dieron de desayunar al marido y a los hijos, y en cuanto terminan corren a darles de comer, es decir, que siguen tan sujetas y tan abominablemente controladas al sistema que bueno, y estas que hemos mencionado, pues por fortuna, fueron precursoras en más de un aspecto, Rosa Marta. René, tú has escrito una novela sobre el suicidio. Es un tema que conoces bien. ¿Por qué piensas que una mujer como la Rivas Mercado se suicida en Notre Dame de esa manera? Mira, pues lástima que no nos queda mucho tiempo, porque yo medité en el suicidio de ella en Notre Dame, e incluso al principio yo pensé que ella se había arrojado, recuerdo vagamente por ahí que me había quedado la idea, después ya cuando investigué supe que se había pegado un tiro, pero pues yo creo que era su formación y el hecho de que la vida la condujo exactamente a París en ese momento de enorme depresión. Como todo suicida, aparenta una gran frialdad. Allí pide chocolate, le pide a Vasconcelos, al que le dice José, claro, tenía la suficiente familiaridad, de la manera que me dicen René, y le pide unos croissants, y dice, y muchos, y quiero un gran petit déjeuner, etcétera, etcétera, y luego saca la pistola y se va caminando a Notre Dame y se pega un tiro. Creo que es un poco la situación histórica. En otro caso, pues sería como la muerte de Carlos Fuentes, que yo narraba en mi Requiem por un suicida, puro esnovismo, que se tira del río, en la Torre Eiffel, y en lugar de caer en el río Sena, cae en el río Potomac en Washington, ¿no? Es decir, ya es la pura elegancia. Pero yo creo que es las circunstancias las que obligan a esta mujer, es el momento de depresión que le pega tan fuerte a la Rivas Mercado, que ahí decide a los 31 años de edad matarse. Qué pena, porque al parecer, según esta novela, no era tan bella como yo suponía. Yo tenía la idea de que era extraordinariamente hermosa, pero por aquí se menciona de que no era tan bella. No, pero sin algunas duda, fotos muestran que no era para nada una mujer bella. No, pero yo la imaginé. Yo siempre he visto todas esas fotografías, salvo dos, las fotos de la Nahui Olin y las de Machila Armida, que sí les hacen justicia. Eran muy bellas y se ven muy bellas. Pero aquí en el caso de la Red Mercado, al parecer, nos hemos quedado con la idea que era extremadamente bella. La describen como muy esbelta, como de muy lindo cuerpo, entrando justamente a Notre Dame para matarse. Entonces, bueno, supongo que se mató efectivamente porque allí le entró la depresión y no porque, bueno, pues era muy elegante suicidarse allí. Yo me pegaría un tiro en el Maxim después de una espléndida cena. Y claro, no pagaría la cuenta. Yo pensé que en el Moulin Rouge. El Moulin Rouge es para turistas. Bueno. Es como para que Jairo vaya allí y haga alarde de su inglés y de todas sus conductas pro-norteamericanas. Bueno, René, el tiempo se nos ha agotado. No sé si quieres concluir con algún último comentario. Pues recomendando el libro, porque la verdad es que creo que sí vale la pena.
vemos al personaje de cuerpo entero y tendremos una idea más clara de lo que fue esta mujer visiblemente extraordinaria. Bueno, René, pues gracias y buenas noches. Buenas noches, Rosa Marta. Antes de irnos, amigos, los invitamos para que nos acompañen aquí en Fantasías en Carrusel la próxima semana a través de la XCB. Si tienen comentarios, ideas, propuestas, críticas o sugerencias que hacerle a este programa, pueden enviar sus cartas a Instituto Mexicano de la Radio, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330. Gracias, buenas noches. Se despide de ustedes su amiga Rosa Marta Jasso. Participamos en la realización de este programa en los controles técnicos Alfonso Espinosa, guión Jairo Calixto Albarrán, voz Sergio Bustos, Benito Romo de Vivar y Patricia Solís, musicalización Francisco de la Fuente, asistencia de producción Hernán Nájera e Isaías González, producción Gabriela Morales. En la conducción les acompañó su amiga Rosa Marta Jasso, quien los espera la próxima semana a la misma hora. Gracias y buenas noches. Fantasías en Carrusel. Un programa del grupo IMER, Instituto Mexicano de la Radio.